para la participación en el colegio iniciático de la cima de la gran línea vertical, los que tengan el segundo grado, los GETULs para la escuela iniciática y los señales para la escuela preiniciática. Y quiero advertir algo que no quisiera que se entendiera como una exigencia dura, ni muchísimo menos como un dogmatismo, ni muchísimo menos como una tiranía espiritual. Pero quiero decirles que en bien de la orden y en bien de todos ustedes y en bien de nuestros ideales, ya las preparaciones van a ser con mayor exigencia de asistencia. Hemos tomado en cuenta que escapan ustedes de un mundo difícil, de que han vivido bajo las presiones de la línea horizontal, de que han tenido que vivir una situación apostólica casi todos, de que de alguna manera unos u otros se han visto compelidos a actuar en medio de esta disyuntiva. Y por lo tanto, hemos recibido señales que no se han presentado por determinados impedimentos en las fechas regulares. Igualmente hemos recibido algunos GETULs que han llegado en forma tardía. También hemos llegado a recibir GACPAs que se hayan retrasado unos cuantos días. Pero quiero decirles que para las próximas iniciaciones, y ustedes me darán la razón, se va a necesitar, sobre todo para los hermanos que van creciendo, se va a necesitar que haya una plenitud de preparación. Inclusive, yo quisiera decir a mis queridos hermanos de Lima que la circunstancia de Marzano ha sido excelente y les estamos sumamente agradecidos por todo su esfuerzo, pero que procuraremos en próximas iniciaciones que tengamos acomodar las cosas para ver si es posible que no haya necesidad de salir del recinto, porque a veces la hermandad se dispersa mucho y no se concentra suficientemente en los temas, en el estudio, además de que tuvimos ahora que dedicar mucho tiempo a los testimonios, que son importantísimos porque son para la historia, porque es la presencia del fenómeno histórico de nuestros últimos 20 a 30 años. Ha sido indispensable para la formación del futuro, ha sido verdaderamente importante. En esta circunstancia privilegiada no hemos tenido muchas exigencias, pero para próximas iniciaciones vamos a pedir que haya el tiempo suficiente y ustedes me darán la razón en ello. Máxime la convivencia que queda en estos años con el apóstol del saber y que representa ese contacto una necesidad especial. Bien, quisiera decir a ustedes que ya hablaremos mañana del ayuno y tiene un propósito fundamentalmente de aumentar la receptividad, de aumentar la condición mental de la persona en esos días, y por lo tanto no se trata de un ayuno absoluto. Vamos pues a explicarlo mañana. Enseñanza 16.1.91. Vamos a dar el derecho de palabra para algunas preguntas que tengan los hermanos. En una ocasión estuvimos analizando con relación a los grados iniciáticos dentro de la orden del Acuario y encontramos un simbolismo que había allí. Entonces, dentro de la amplitud que tenía el Sublime Maestre, encontramos
el grado de genial podía ser alcanzado por el mundo y el grado de Jesús lo podía alcanzar la humanidad. Luego venían unos datos numéricos o simbólicos que eran relacionados con los números 360, 180, 70, 30 y 12. Entonces mi pregunta sería, maestro, estos datos que aparecen sucesivamente con relación a los grados de Gat, Pajerón, Satsela y Satatá, estos datos son un número simbólico o se darían dentro del periodo de los años 2160 que corresponderían a la era. Usted más bien se refiere a la esquematización de 12 Satacás, de 22 Sanchelas, de 72 gurúes, 108 velamos y 360 ganas. Bueno, esa esquematización no es totalmente para toda la era. Inclusive en la era pasada, no solamente hubieron 12 apóstoles, hubieron más. Pero la esquematización simbólica son esos por venir a ser los correspondientes a los 12 signos del zodíaco. Y también porque el número 12 corresponde a la letra L, que está relacionada con los misterios iniciales. Pero se entiende que a través de la era va a haber más apóstoles, va a haber más atacados. Sin embargo, el maestre señaló como apóstoles emblemáticos a 4, de los cuales mis excondiscípulos horizontales descuidan grandemente el emblema que les dio. No se preocupan mucho de cubrir realmente ese emblema. El maestre se los dio y seguramente ese emblema quedará, pero no porque ellos se preocupen de mí. Con respecto a los santos, pues sí representaba el hermano mayor de los santos y propiamente él insistía mucho en el signo de Leo y en sus significados, pero realmente, fundamentalmente, él osa para saber, sus discípulos osan para saber, y más bien es la palabra saber la que queda en relación con la era. Igualmente, volviendo al número 12 y a los 22, el 22 es el número de los arcanos mayores. Y así sucesivamente, pero va a haber más en la era. Lo que pasa es que es una emblematización, una esquematización. Son más bien, puede llegar a ver
esa esquematización, pero entre los contemporáneos sí no va a pasar ese número. Entre los contemporáneos no van a pasar ese número. Es decir, nunca van a más de 12 hablamos, porque viene a ser la esquematización mayor, simultánea. Está contestando. Tiene la palabra el hermano que se jacta en mi oración, Hernán Zenón Mano. Gracias, María. Respecto al origen del hombre, aparecen dos teorías, una desde el punto de vista biológico y otra desde el punto de vista de la religión. Desde el punto de vista biológico se dice que el hombre ha sido producto de una evolución. Desde el punto de vista de la religión ha sido creado. También quisiera que el maestro tenga la bondad de explicarlo sobre este punto. Desde el punto de vista de la ciencia, y en lo cual debemos basar nuestro criterio de fondo, es la evolución. Es la evolución plenamente. Ahora, la parte del origen del hombre en diversos libros religiosos tiene fundamentalmente un origen teogónico. La teogonía es una simbología inicial, una simbología primigenia. Esa simbología resulta de lo más importante, porque generalmente comienza con el hombre acabado, ni siquiera con el Homo sapiens, sino que ya representa etapas del hombre en que indudablemente fueron surgiendo los conceptos iniciáticos. Yo creo que la teogonía más bien representa el surgimiento de la iniciación. Y naturalmente los libros religiosos lo toman al pie de la letra. Por ejemplo, tenemos el caso del Adán. El Adam, existe el novísimo Adam, el Adam Kadmon, son conceptos del nuevo hombre, o del hombre cabal, completo, total, del hombre universal, el Adam Kadmon. Señalaba el sublime maestre que Adam también significaban dos colegios iniciáticos que se unían. De ahí que, por muchas razones, hay que tomar en consideración que por una parte había el desenvolvimiento del pensamiento mágico, por otra parte no descubrían lo que hoy descubre la ciencia, pero sí encontraban determinadas realidades del hombre. Es decir, vamos a ver aquí. El hombre primitivo encontraba por la vía mágica, por la observación, por el temor,
por la conquista de la naturaleza, encontraba sus potenciales. Esos potenciales llegaba a abstraerlos hacia una idealidad. Había una ideación. Esa ideación originaba una determinada personificación, una especie de reflejo de sí mismo. Por lo tanto, si bien el hombre era lento para descubrir lo que ahora descubre la ciencia, ya tenía los instrumentos y hasta las células cerebrales para ir penetrando profundas verdades de las cuales más tarde se ocuparía en forma sistemática la filosofía, la ciencia, el arte, la didáctica. Surgía su creatividad, surgía ese avance del hombre frente a los animales. Entonces comenzó el mundo mágico maravilloso. Y entonces vemos libros tan sabios como el Popol Vuh de los mayas, que no podemos tampoco asegurar que hayan sido de la época del hombre primitivo, pero todavía actualmente, desde la medicina hasta la sociología, la antropología, se maravillan en muchas partes de lo que representa la tradición del conocimiento indígena o de los grupos étnicos aparentemente primitivos. Es la etapa de la abstracción, de la abstracción representada con símbolos, con ideaciones, con representaciones. Por lo tanto, en cierto modo, muchas verdades de la creación del hombre deberían enfocarse en la hermenéutica hacia la teogonía. Aquí viene algo que no habíamos tocado, y es que la hermenéutica sagrada, los libros sagrados, pueden tener, entre otras cosas, tres derivaciones. Una, el estudio de las teogonías. Otra, el estudio histórico o protohistórico, entendido lo protohistórico en donde ya no hay vestigios, sino más bien representaciones prototípicas, y el estudio epistemológico. Pero todo ello no contradice ni debe limitar absolutamente el estudio de la evolución. El proceso es evolutivo.
es la creación, la abstracción, el descubrimiento del propio hombre por sí mismo y entre los demás, los que llevaron a la teogonía. Claro que entonces tendríamos todavía que ver la teología, pero aquí en la teología ya nos encontramos con una circunstancia, que ya la teología ya tiene propósitos de encubrimiento, ya la teología son símbolos que velan verdades. Ya la teología fundamentalmente no es claro, por una parte, una filosofía acerca de las cosas de Dios, pero también los misterios teológicos ya toman un carácter diferente, porque la teogonía corresponde a la génesis. Y por eso la teogonía casi siempre se ocupa de las etapas de la creación del hombre, pero es interesantísimo. Es interesantísimo. No, porque en el fondo viene a ser una historia del pensamiento humano. Y no necesariamente en la epistemología estudiamos necesariamente las épocas, el proceso en el tiempo, pero hablar del proceso en el tiempo no quiere decir que vamos a dejar de ver el proceso de los primeros tiempos. Sería como decir que en la época primitiva no se puede aplicar la epistemología. La tenemos que aplicar con igual sentido que en los tiempos modernos. ¿Por qué? Porque así como la vaidología se preocupa de cómo va avanzando la actitud de un niño, y ya hasta interesa lo prenatal, ¿por qué no nos va a interesar las épocas protohistóricas del hombre? Si también el hombre vivía, pensaba, vivía su época evolutiva. Esa época es perfectamente válida. Es como si la época de los 4 años de edad en un niño no sea de lo más interesante y de lo más válido. A esa edad se vive con todos los órganos del cuerpo desarrollados hasta esa edad. ¿Y qué ocurre? Que en esa infancia de la humanidad llegaban también a verdades muy hondas. Quizás como el niño ahora aprende un idioma mucho mejor de niño que de adulto. Así los aprendizajes de la humanidad de aquel entonces llegaban a aspectos muy profundos que no dejan de tener un gran interés para nosotros. Y de ahí que, por ejemplo, los primeros grandes símbolos después de la etapa teogónica, cuando ya pasó la etapa teogónica, o sea, Onos, Génesis, la época de los orígenes del hombre, cuando ya aparecen figuras como la de Abraham, la figura de Isaac, representa
una figura más allá de la riqueza mítica. Abraham se aparta de su pueblo con su hijo que lo acompaña en la última parte de la vida, en el poniente de su vida, y lo lleva a una roca solitaria y le dice que Dios, que la inspiración divina le dicta que debe degollarlo. Es decir, como el sacrificio de su hijo primordial. Y cuando levanta el pie, Isaac está anuente ahí. Está anuente. Está dispuesto a sacrificarse plenamente por la voluntad de Dios y por la voluntad de Abraham. Representa el sacrificio del gran discípulo del poniente de la vida, que tiene que hacer cosas tremendas. Y cuando ya va a descargar su alfanje, que ya va a caer sobre él, y que para ello tiene Abraham que hasta saltar la moral. Entonces se encuentra con que ya Isaac está convertido en un cordero, en un símbolo que ha de perdurar. Si analizamos eso desde el punto de vista del hecho histórico, no tiene tanto valor a pesar de su dramatismo como el sentido profundo, que indica que hay un discípulo en el poniente de la vida que está dispuesto a sacrificarlo todo, y tanto se sacrifica que queda convertido en un símbolo que perdura. ¿Y qué representaría Abraham? La necesidad que tiene el progenitor inicial de una misión tan grande que origina el sacrificio tal de ese discípulo que lo lleva a convertirse en el símbolo. En fin, entonces vemos que llega ese momento a demostrar que la simbología llega a un estado de plenitud tal la simbología llega ya a un estado de plenitud tal que establece símbolos universales. De ahí que Jung se interesó bastante en los símbolos, pero claro, él le preocupaba más desde el individuo. Y al fin y al cabo, hay mucho que estudiar en la simbología, las manifestaciones individuales de los símbolos. Pero la evolución de los símbolos universales debe partir desde la época de la teoría. Es un estudio muy profundo que debe estar dentro de la hermenéutica sagrada. Y que por supuesto lo acompañan todas las grandes culturas antiguas, comenzando por las nuestras, por los mayas, por los toltecas, por los incas o por los
ciencia niega la filosofía, como la investigación a veces niega los símbolos. Pero yo creo que es una etapa. En cualidad o en protegerse de los animales. Sus funciones cerebrales eran mucho más que eso. Como lo son ahora, mucho más que eso. Así es que son temas importantes que se van a encontrar en el colegio inicial. Bien. Quisiera, pasando a otro punto, quisiera invitar a los hermanos que ahora que terminemos a los hermanos que han visto por sus necesidades personales reducidos el tiempo de su preparación. Y me refiero sobre todo a los señales y también a algunos jesuitas. Y por qué no decirlo también a algunos gangas del segundo turno, como también si quedan del primero. Ver si algunos se pueden quedar varios días después. Yo estoy considerando la necesidad de lo que desde el principio había previsto, y es que los hechos históricos, los testimonios, los acuerdos, tanta experiencia tan importante que hemos venido a verter acá de muchos años y que ha sido verdaderamente formativa, que le hemos dado un lugar primordial. Yo querría que se prolongara dentro de lo posible un poco más la preparación. Yo quisiera que meditaran ustedes en eso, que reflexionaran en eso y vieran la posibilidad. Yo por mi parte estoy dispuesto a que después de que reciban su iniciación, proporcionarles unos cuantos días más de preparación. De tal manera que les dejo a reflexionar eso. Y inclusive ver si algunos de ustedes a su trabajo o alguna parte pueden hacer alguna llamada telefónica como para poder llegar 2, 3, 4, 5, 6, 7 días después.
me parece muy importante. El que verdaderamente tenga una gran imposibilidad de ello, pues no habrá remedio. Ahora, yo quisiera encargarle a nuestro queridísimo hermano Peña, Enrique Rospigliosi, ver cierta posibilidad de entrevistar a los dueños de Manzano, porque yo recuerdo que en algún momento se me indicó que nos iban a permitir Manzano hasta el 1 de febrero. Por lo menos originariamente, si no mal recuerdo, como una tentativa yo lo había pedido, porque yo ya presentía y veía la necesidad de quedarme más tiempo con la hermandad. Las tardes podemos dedicarlas después a arreglos, a organización, a consultas personales. Pero sí me agradaría ver esa posibilidad, y porque tengo entendido que no sé si por verdad o porque quieran que desocupemos, nos han dicho que han rentado Manzano, o que lo han comprometido para el día 20. Por otra parte, a reserva de que los hermanos puedan gestionar quedarse unos días más, yo quisiera que levantaran la mano los que les es imposible, verdaderamente imposible, permanecer después del 20. ¿Quieren levantar la mano? Bien, muchas gracias. Es una minoría. Claro que esto que estoy diciendo yo no se los pediría, pero yo creo que ustedes me darán la razón. En primer lugar, hemos tenido en esta ocasión el recepcionar hermanos con días de retraso, con unos cuantos días de retraso, pensando precisamente en que es una hermandad diferente, en que es una hermandad que viene de grandes esfuerzos. Pero al mismo tiempo a ustedes consta la importancia que ha tenido el que nos hayan informado los hermanos sus testimonios, en que nos hayan informado los hermanos sus testimonios. Eso ha sido sumamente formativo, más que todo para tener una visión de la realidad y comprender el fenómeno que estamos viviendo. De todas maneras, como es natural, la iniciación será el 18. Entonces, les hago esa, pues no es exactamente una invitación, sino el que por mi parte me ofrece a unos días más, a una semana más, en que naturalmente, salvo aquellos hermanos a quienes atendiera,
en las tardes. Todos los demás se entiende que seguirían en una preparación. No tanto complemento de preparación, sino que va a ser muy necesario para todos aquellos que puedan permanecer, aún para aquellos que hayan llegado puntualmente, aún para aquellos que hayan llegado puntualmente. De tal manera que les dejo esa reflexión posible, esa gestión que pueden hacer a sus oficinas, a su trabajo, a su familia. Y nosotros seguiríamos unos cuantos días más en preparación. Yo tengo pensado salir para el 26, pero todavía no estoy seguro porque todavía no tengo el boleto. Pero yo estaría dispuesto a darles a ustedes una semana más. De tal manera que los que la puedan disfrutar, pero también tenemos que ver con qué comodidad o incomodidad lo van a poder hacer. Depende, en primer lugar, el lugar donde se queden, si contamos con manzana. Si no contáramos con manzana, la invitación sigue en pie. Lo que pasa es que nos reduciríamos seguramente con muchas incomodidades. Veríamos qué solución encontrábamos. Pero estoy seguro que todos nos adaptaríamos. Y como no todos podrán estar toda la semana, seguramente con la salida de los grupos que vayan saliendo en los días sucesivos, vamos quedando, se va disminuyendo el número. Bien, entonces, después de brindar esta posibilidad, paso a tocar el ayuno. Yo sé. Quiero decirles que no quisiera en este momento fundamentar una doctrina del ayuno terapéutico, porque en primer lugar aquí hay muchos médicos que lo podrían hacer debidamente, aunque por mi parte sí podría ser un expositor por lo menos. Y a reserva de las ventajas médicas que tiene el ayuno terapéutico, hay una gran verdad. Durante un tiempo, el ayuno representa una agilización de la mente, una mayor receptividad. Y ese es propiamente el objetivo previo al hecho inicial. Sin embargo, cuando se trata de un ayuno terapéutico, hay el preayuno y el postayuno. En que en el preayuno disminuye su alimentación y además aumenta a plenitud la limpieza del tubo digestivo previamente. Porque si no, después de 4 o 5 días vendría una intoxicación en las personas que ayunan. Nosotros no podemos hacer ninguna base de ayuno terapéutico. Primero,
Primero, porque no tenemos el número de baños suficiente. Segundo, porque no se trata de un ayuno terapéutico. Dos razones poderosísimas. Por lo tanto, el ayuno que vamos a hacer es muy breve. Se le llama ayuno cuando es a base de líquidos. Se le llama dieta cuando con un propósito terapéutico es un régimen reducido. Y se le llama régimen cuando el propósito es simplemente nutricional. En nuestro caso, hoy en el día, vamos a comenzar a preparar a nuestro organismo para que tenga mucha mayor receptividad. Y esa mayor receptividad va a ser a base de que en el día de hoy exclusivamente comamos frutas. No habrá inconveniente en que coman todas las frutas que ustedes quieran completar. No hay límite en las frutas. Es ese tipo de alimentación que, por cierto, el Sublime Maestre, en uno de los propósitos psicológicos, él recomienda que cada 3 meses pueda haber una dieta de 2 o 3 días a frutas, sobre todo para aquellos casos en que, por supuesto, no haya un estado de debilidad, de anemia u otros casos especiales. De tal manera que un día a frutas es magnífico, es de lo más saludable. Y propiamente el ayuno va a comenzar mañana, aunque a muchos les va a parecer que comienza hoy. Porque van a extrañar sus harinitas, al día siguiente, o sea mañana, sí va a ser a base de frutas, pero líquido. Ello permitirá que tengan ustedes mucha mayor receptividad para el momento de la iniciación. Eso es innegable. La mente está más ágil. Inclusive, yo les quiero decir que, por ejemplo, cuando uno va a dar una conferencia, nunca debe llegar con el estómago lleno. Nunca será una conferencia tan brillante si ustedes llevan su estómago lleno. Toda conferencia en la noche deberá ser previa a lo que se coma en la noche. Yo recuerdo que en Puerto Rico, cuando estaba con mis queridos hermanos Bonifacio, Teresa, Aurea, y que me arreglaban conferencias constantes en que íbamos de ciudad en ciudad, porque son ciudades cercanas. De ciudad en ciudad íbamos dando conferencias durante todo el día. Ellos se afligían porque yo no había comido en todo el día sino unas pocas de frutas. Él decía yo, es que si como algo me voy a dormir, si como algo no voy a poder hablar. Y claro, los profesores que dan sus clases todo el día
que trabajan 8 horas. Lo lógico es que no pueden quedarse sin comer todos los días. Pero la realidad es que uno podría comer sus cosas sustanciosas y no cosas de difícil digestión cuando tienen actividades intelectuales. Por lo tanto, es importante saber que el ayuno tiene también un sentido de disciplina de la voluntad, en este caso. Por lo tanto, hoy voy a hacer una declaratoria simpática. Los declaro a ustedes abruptos. Y mañana los declaro a líquidos de fruta. Por supuesto, hasta el mediodía o la tarde del 18. Yo sé que para los señales, sobre todo, que vamos a tardar bastante en la transmisión iniciática. Vamos a tardar varias horas. Va a ser un poco fuerte para el segundo día, pero creo que todos se sientan muy bien. Sin embargo, si hay algún caso de consultar a los hermanos médicos, por ejemplo, de alguien que venga esperando a un niño o que tenga algún estado anímico, yo le ruego que le consulte a alguno de nuestros médicos, por ejemplo a Javier Lauro, que es un médico de mucha experiencia en la medicina natural, para que entonces él les diga. Por supuesto, si alguien no puede hacer el ayuno verdaderamente, está dispensado, pero por lo menos creo yo que llevar las frutas debe ser una tentativa. Pero claro, siempre en algún caso de duda pueden preguntarle al hermano Javier Lauro: ¿usted va a poder estar durante el día? Bien. Pero se entiende que ustedes no se van a dejar llevar por los cantos de sirena de ningún pancito. El momento iniciático debe ser un momento de receptividad especial. El momento inicial es probablemente el momento sacramental más importante que existe y que es el que origina otros derivados. Inclusive, en el fondo, el matrimonio mismo. La ceremonia sacramental, el ser humano
desde que el hombre ha tenido sentido tribal, ha sido indudablemente desde que el hombre fue comprendiendo que podía transmitir una enseñanza, que podría transmitir una fuerza, que podría transmitir una potencialidad. Cuando el hombre comenzó a descubrir eso, comenzó el origen de la iniciación. E indudablemente, el hombre primitivo, de acuerdo a lo que es la teología, el concentramiento de sus fuerzas, la concentración de sus fuerzas, más algunos otros aspectos de carácter sagrado, más una enseñanza, como diríamos, una formación, fueron la base no solamente de la iniciación, sino más tarde de las dinastías, que poco a poco fueron estableciéndose la identificación de las razas, e indudablemente cuando el hombre fue descubriendo su identificación con Dios, su identificación con la divinidad, y fue comenzando a tener sus conceptos de la divinidad, y fue comprendiendo que en él se daba una sustanciación de carácter sagrado. Todavía a través del tiempo, aún en las sociedades más ateístas, aún en la etapa en que, por ejemplo, en el Kremlin, la etapa cuando estuvo el marxismo, el stalinismo, el leninismo, había que ver las ceremonias de toma de posesión del Politburo. Esas fotografías y esas películas, lo único que faltaba era la presencia de sacerdotes. Pero entonces se derivaba la formalidad no solo en la presencia del ejército, acompañado de desfiles militares impresionantes, acompañada de momentos de silencio casi perfecto. Podríamos decir que las frases sacramentales
entre comillas, no estaban ausentes. Lo que pasa es que entonces era satisfaciendo la más alta necesidad del mantenimiento de una ideología. Y ahora ya la vemos como cosa propia de la primera mitad de este siglo y de la segunda mitad. Ya ese poder gubernamental propiamente ha terminado. Esa ideología quedará seguramente más bien en sus estratos filosóficos, en sus estratos de investigación, ocupando un lugar